Se cuenta la historia de un hombre que iba en su auto un poco afanado y entonces vio como el semáforo cambiaba a rojo y decidió seguir de largo. El tema es que más adelante había un policía de tránsito, el cual lo mandó a parar y lo regañó y le dijo: «Señor, ¿usted no vio el semáforo en rojo?». El hombre, un poco asustado, le dijo: «El semáforo sí lo vi, al que no lo vi fue usted». Y creo que esto lo que nos muestra es que nos cuesta obedecer las reglas. Con cuánta facilidad la irrespetamos, con cuánta facilidad violamos las normas que existen. Aún desde niños estamos retando la autoridad. Uno le puede decir a un bebé: «No lo hagas», y él te mira y lo sigue haciendo. A ver tú qué haces, porque estamos en ese continuo desafío a la autoridad. A ver hasta dónde podemos llegar. En Latinoamérica es normal acudir al soborno, es normal acudir a la ofensa, al maltrato a las autoridades. Y eso lo que refleja es nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia. Parecería que necesitamos un policía, necesitamos una multa para obedecer. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y hoy vamos a estudiar una porción de esta carta muy linda que está en el capítulo 2 del verso 12 al verso 18. Ahora, aquí lo que vamos a ver son 5 razones por las cuales es importante ser obedientes a Dios. La Biblia nos invita a la obediencia y aquí el apóstol Pablo nos entrega 5 razones, 5 principios del por qué debemos obedecer. Y el primero lo encontramos allí en el versículo 12 y el versículo 13. Dice así el apóstol Pablo: «Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad». Aquí el apóstol Pablo está uniendo 2 principios, la obediencia y la salvación. Que en la medida que yo obedezco, estoy ocupándome de esa salvación que he recibido de parte de Dios. No es que sea salvo por obras, por favor, nadie es salvo por obras. Todos somos salvos por gracia, pero esa gracia que hemos recibido, esa salvación que hemos recibido, debe transformarse en frutos, como decía Juan el Bautista, en frutos dignos de arrepentimiento. Él le decía eso a los fariseos y a los saduceos. Ahí en Mateo capítulo 3, verso 8, él le decía: «Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento». Entonces, los que hemos sido salvados por el Señor, necesitamos reflejar eso en nuestra obediencia a Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos enseña la primera razón por la cual debemos ser obedientes, y es porque el obedecer a Dios demuestra nuestra verdadera transformación. Cuando yo vivo en obediencia a Dios, estoy demostrando esa obra, esa salvación de Dios en mi vida. Cuando el Señor Jesús le dio a los discípulos la gran comisión, allá en Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles», mire esto, «a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Entonces, una característica de un discípulo de Jesús, una característica de un seguidor de Jesús es aquel que obedece la palabra de Dios. Cuando yo obedezco, estoy mostrando que soy discípulo del Señor. Ahora, pero hay otro elemento aquí ligado a ese ser discípulo del Señor, y es que cuando obedecemos nos parecemos a Él, nos parecemos a Cristo. En unos versos anteriores de este mismo capítulo 2, el apóstol Pablo decía que Jesús, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo fue ejemplo de obediencia. Así que cuando tú y yo obedecemos, nos parecemos a Jesús, nos parecemos a Él, porque Él dio ejemplo de obediencia, esa obediencia que lo llevó aún hasta la cruz del Calvario, esa obediencia que se entregó hasta lo sumo, esa obediencia que lo hizo morir en una cruz por nosotros. Así que un seguidor de Jesús, así que alguien que ha sido transformado por el Señor, es alguien que evidencia en su vida la obediencia a la ley del Señor, la obediencia a los mandamientos de Dios. No hay mayor halago que un cristiano puede recibir que parecerse a su maestro. Creo que es el llamado a todos, porque ser cristiano no es ser parte de un club social, porque ser cristiano no se trata solo de ir a una iglesia, porque ser cristiano no se trata sencillamente de colocar un adhesivo en el auto para que todo el mundo me identifique. Ser cristiano significa una vida de obediencia, así como nuestro Señor fue obediente, así como en su vida no hacía nada sin la dirección de su Padre. Y cuando oraba le decía: «Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya». Esa misma vida, ese mismo ejemplo tenemos que vivirlo nosotros. Esa debe ser también nuestra característica, que cuando vengamos al Señor le digamos: «Señor, queremos hacer tu voluntad». Recordemos, el propósito de la oración no es buscar que Dios haga lo que nosotros queremos. No, el propósito de la oración es que podamos conocer la voluntad de Dios y que al conocerla le pidamos a Dios la fortaleza para obedecerla, para cumplirla, para llevarla a cabo.
Ahora este texto también nos regala un principio maravilloso, y es que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Él va a producir en nosotros el querer como el hacer, y este es el milagro de la salvación, es saber que el Señor producirá en nosotros ese querer hacer la voluntad de Dios. O sea, el Señor nos va a dar el deseo, usted va a amar obedecer al Señor. Pero en segundo lugar, Él también nos da el poder para desarrollar, para hacer efectiva en nuestra vida la voluntad de Dios, para que en nosotros sea hecha la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, Él produce el querer como el hacer. O sea, en Dios vamos a tener ese deseo de obedecerle y vamos a también tener la capacidad para obedecer al Señor. Y ese es un milagro maravilloso, saber que de una persona rebelde, obstinada, arrogante, prepotente, Dios la transforma en alguien obediente. ¿Sabes? El Señor dijo desde Ezequiel, pondré en vosotros mi espíritu para hacer que andéis en mis estatutos. Entonces el Señor está ahí en nuestro corazón, trayendo ese querer como el hacer. Cuando nos entregamos a Él, cuando nos acercamos a Él, Él transforma nuestros deseos. Él transforma nuestro mal camino y nos vuelve obedientes a su voz, nos vuelve obedientes a sus propósitos, a su voluntad perfecta. Así que esa transformación se evidencia en nuestro estilo de vida. Mire, es como la historia entre la oruga y la mariposa. La oruga es el animal más lento, es el animal que puede alimentarse sin ningún problema de comida en descomposición. Pero una vez que se ha transformado, una vez que ha habido una metamorfosis, se vuelve mariposa. Y esa mariposa es todo lo contrario. ¿Sabía usted que una mariposa puede cruzar un continente? Fuera de eso, es el animal más limpio, ya no se alimenta de cosas descompuestas. Ahora busca las mejores flores para tomar de ellas su alimento. ¿Sabes? Eso mismo hace el Señor en nuestras vidas. Nos transforma para que nos parezcamos a Él, para que nuestra vida sea una vida así como la de nuestro Señor, una vida de obediencia. Ahora, en segundo lugar, necesitamos obedecer, porque la obediencia evidencia nuestra relación con Dios, el tipo de relación que tenemos con Él. Mire lo que dice el verso 14, dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Lo segundo que nos dice aquí el apóstol Pablo es que cuando obedecemos estamos demostrando que somos hijos de Dios. Y aquí lo que nos enseña es que no solamente es importante obedecer, sino la razón por la cual obedecemos. Hay muchas personas que tal vez pueden obedecer a Dios, pero por motivaciones diferentes. Por ejemplo, la manera que obedece un trabajador o un siervo o un hijo es totalmente diferente. Un trabajador obedece por el pago. Cuando obedece a su patrón es porque sabe que va a tener una recompensa económica. Y entonces es obediente a las órdenes de su patrón o a las órdenes de su jefe. Cuando un esclavo obedecía ahí en la época de Pablo, lo obedecían por temor al castigo, porque sabían que si no obedecía podían aún quitarle la vida. Pero ¿cómo obedece un hijo? Un hijo obedece por amor. No debe ser una obediencia por un pago. No es una obediencia por el temor sencillamente al maltrato. Es porque ama a su padre y es ese amor que lo lleva a ser obediente. Y esto es muy importante, porque no hay nada más peligroso que aquel que no obedece por amor. Porque esa persona que no obedece por amor, sino por otras razones, entonces cae en el peligro de creer que somos diferentes o que se es superior a las demás personas, a aquellos que no obedecen. Y entonces se están comparando, es que yo sí hago, es que yo sí he logrado, es que yo sí soy juicioso. Oiga, no obedecemos para humillar a los demás, no obedecemos para compararnos con los demás, obedecemos porque amamos al Señor. Ni siquiera obedecemos por un beneficio. No es que, Señor, yo te obedezco y entonces tú me regalas y entonces tú me das y entonces yo logro de ti esto. No, que la razón por la cual lo obedezco es porque lo amo. Qué triste que hayan hijos que se comporten bien por una recompensa. Por favor, la mayor recompensa debe ser el amor de su padre, y porque ama a su padre esa debe ser la motivación, y es a lo que el Señor nos invita. Por eso el gran mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, porque en la medida que yo le amo, lo obedezco. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque hay una relación entre amor y obediencia. Qué bueno que tú y yo obedezcamos a Dios porque lo amamos. No por los beneficios de Dios, no porque Él nos va a bendecir, no porque Él nos va a prosperar, no porque Él nos va a cambiar el auto, la casa, porque nos va a dar un mejor salario o porque vamos a lograr un estatus o poder económico. No, obedecemos a Dios porque lo amamos a Él. Y qué bueno que la motivación por la cual obedezcamos a Dios es porque somos sus hijos y como sus hijos le amamos a Él. Y por eso amamos obedecerle. En la Biblia uno encuentra la relación entre hijos y obediencia. Mire, Jesús dijo en capítulo 5 de Mateo, verso 43,
Ustedes han oído decir que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, que hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Es decir, en la medida que yo obedezco a Dios, que amo a mi enemigo, me estoy pareciendo ¿a quién? A mi Padre. Estoy siendo un ejemplo de Él. Estoy demostrando que soy hijo de Él. Porque el deber de un hijo es parecerse a su padre, es actuar como su padre, en el buen sentido de la palabra, porque hay malos padres, pero estamos aquí hablando y refiriéndonos a nuestro Padre Celestial, el cual es perfecto en todas las cosas. Y por eso el Señor Jesús les decía a los discípulos, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora recuerden que la palabra perfecto es perfecto en propósito, porque el único perfecto en esencia es Dios, pero sí podemos ser perfectos en los propósitos de Dios, para lo cual Dios nos ha llamado. Mire, el apóstol Pedro decía ahí en su carta, capítulo 1, verso 14, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. Mira otra vez la relación entre hijos y obediencia. Entonces, cuando yo obedezco y obedezco por amor, estoy mostrando que soy verdaderamente hijo de Dios, que soy el orgullo de Dios. Como Jesús dijo, para que seáis hijos de su Padre. Es cuando yo obedezco a Dios que estoy mostrando mi relación con Dios. Porque la razón por la cual soy hijo de Dios es porque Él me ha salvado. Es porque Él me ha redimido con su gracia. Y yo respondo a esa gracia en obediencia, en amor, en entrega, en devoción a Él totalmente. Y por eso mi obediencia debe ser sin quejas, debe ser sin murmuraciones. Si tú obedeces con quejas diciendo, ay, qué pereza, mire conectarme, ay, no, qué pereza esos cultos tan largos, ay, qué pereza cantar detrás de un celular, ay, qué pereza hacer este sacrificio. Si tú lo haces con queja, wow, significa que no hay amor en tu corazón. Qué bueno que la razón que te motiva a obedecer a Dios es que le amas. Es que estás agradecido con Dios que te haya dado el privilegio de ser su hijo. Y ese privilegio te lleva a amarle, ese privilegio te lleva a obedecerle totalmente, así como Cristo fue obediente. Ahora, en tercer lugar, la razón por la cual debemos obedecer es porque la obediencia a Dios ilumina a un mundo en oscuridad. Mire lo que dice el verso 15, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Es cuando yo obedezco a Dios que estoy dando testimonio a quienes me rodean del amor y de la gracia de Dios. Estoy siendo luz en un mundo de oscuridad. Sabes, hoy en día se habla mucho de Dios y hay mucha gente que predica de Dios, pero hablar es fácil. Hay un dicho que tenemos aquí en nuestro país que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque decir las cosas es fácil, el tema está en hacerlas. Y por eso obedecer a Dios es no solamente hablar de Dios, es mostrar a Dios a los que nos rodean. Y hoy la gente habla de Dios, pero muy pocas personas muestran a Dios. ¿Y cómo puedo mostrar a Dios? A través de mi obediencia. Yo puedo predicar muy bonito, pero lo que hace que pueda reflejar la luz de Cristo es en mi obediencia, es en mi vida de testimonio, es en eso que voy a brillar en medio de un mundo de oscuridad, en medio de una generación torcida y depravada, en medio de una generación rebelde, obstinada, orgullosa. Así que cuando yo obedezco a Dios, estoy siendo una luz para ellos. Estoy siendo como una estrella ahí en un firmamento oscuro. Estoy mostrando una referencia de lo que significa una vida entregada al Señor, una vida de fidelidad a Él, una vida de entrega a Él. ¿Sabes? El apóstol Pablo, cuando escribía la carta a Timoteo, le dijo, mira, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Es decir, que la mejor manera de mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida es con el ejemplo, no es con nuestras palabras. Porque las palabras pueden sonar muy bonito, pero son nuestros hechos los que iluminarán, son nuestras acciones los que harán que la luz de Dios se establezca en un mundo de oscuridad. Así que hemos hablado de 3 razones por las cuales ser obedientes. La primera es porque nuestra obediencia demuestra nuestra verdadera transformación. En segundo lugar, porque nuestra obediencia a Dios evidencia nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios, el hecho de ser hijos de Dios. Y en tercer lugar, es que la obediencia a Dios ilumina un mundo lleno de oscuridad. Ahora, la cuarta razón está ahí en los versos 16 al 18. Dice así, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. ¡Wow! La cuarta razón es que la obediencia a Dios trae el verdadero gozo, la verdadera alegría. ¿Sabes? No hay un gozo más hermoso que el de obedecer al Señor.
Y esto es muy importante en una sociedad llena de antivalores, donde hoy la gente se alegra de ser vivo, se alegra de haberse saltado las leyes, se alegra de haber pasado las normas y haber sacado provecho de ellas sin que nadie se hubiese dado cuenta, donde el estudiante que hizo copia y sacó una buena nota, entonces se siente feliz porque lo logró, o donde esa persona que consumió productos ahí en el supermercado y no los pagó, se siente feliz porque estuvo ganando algo. Déjeme decirte algo, eso no es verdadero gozo, eso es tristeza, eso es vergüenza. Eso debería producir en nosotros dolor, llanto, porque estamos ofendiendo al Señor, porque estamos hiriendo su corazón. Un verdadero hijo de Dios se goza en obedecerle. No solamente le obedece por amor, sino que se deleita en esa obediencia. Mire, como decía el Salmo 1, en la ley del Señor está su delicia. Un verdadero hijo de Dios se goza obedeciéndolo. Entonces no obedece a Dios porque le toca, no obedece a Dios con rabia, no obedece a Dios porque tiene temor de la muerte o tiene temor del infierno. No obedece a Dios porque ama obedecerle y porque se deleita en esa obediencia, se goza en esa obediencia. Mire, tal vez hay muchas personas que no conciben su vida sin una fiesta, sin el licor, sin tragos. Y claro, en estos tiempos de confinamiento es lo que más han extrañado, es lo que más han sufrido. Y qué triste que su gozo dependa de una fiesta, del licor, de la droga. Los que hemos encontrado a Cristo, Él es nuestro gozo y obedecerle es nuestro deleite. Mire, sí, disfrutamos el fútbol, disfrutamos algunas series o películas, pero nuestro mayor gozo, o por lo menos mi mayor gozo, es estar con el Señor. Yo no estudio la palabra simplemente porque tengo que predicar, es porque es mi delicia, es porque en ella me deleito. Cuando estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, es la mayor delicia. Y por eso ser fiel al Señor, ser fiel a mi esposa, es lo mejor que uno puede vivir. Es la mejor alegría en medio de un mundo depravado, de corrupción, de infidelidad. Qué bueno decirle, Señor, ser fiel a ti es nuestro mejor gozo. No hay mayor dicha que ello. Entonces todos los que hemos sido salvados por el Señor restaura nuestro corazón y hace que nos gocemos en lo que debemos gozarnos, que a lo bueno le digamos bueno y nos deleitemos en hacer lo bueno, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y por eso nos gozamos en ella. El salmista decía, oye, cuánto amo tu ley, me deleito en ella. Así que la cuarta razón por la cual debo obedecer al Señor es porque esa obediencia trae alegría, verdadero gozo a nuestro corazón. Y la quinta razón por la cual yo debo obedecer está ahí en el versículo 16. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¡Wow! Mi obediencia a Dios hace que todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que el haber resucitado, que el haber ascendido, que el haber enviado a su Espíritu Santo haya valido la pena. Cuando tú y yo obedecemos, estamos diciendo, Señor, tu sacrificio, tu obra no fue en vano. Y por eso el apóstol Pablo le dice, mire, cuando ustedes como iglesia son obedientes, eso es lo que me llena de gozo y me llena de satisfacción y hace que todos los sacrificios, que todas las dificultades y que aún mi propia muerte sienta que valió la pena. El apóstol Pablo le dice, cuando ustedes obedecen, alegran mi corazón. Pero no solo mi corazón, alegran el corazón del Señor y están respondiendo de la mejor manera a Él. Por eso cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos menospreciando el sacrificio del Señor. Estamos menospreciando su amor. Por eso la mejor manera de responder al amor del Señor, de responder al sacrificio del Señor, es una vida que se rinde en obediencia. Es como esa madre que sacrifica su cuerpo, su salud, su bienestar por ese hijo. Y una vez que lo ve nacer y lo mira, dice, hijo, todo este dolor que pasé, el solamente verte a ti, el solamente verte vivo, el solamente verte feliz, eso me dice que valió la pena. Y si ese hijo es un hijo obediente, si ese hijo es un hijo que es el orgullo de sus padres, la mejor manera de decirles, ¿sabes, padres? El sacrificio, el esfuerzo que hicieron, valió la pena. Y por eso cuando tú y yo obedecemos al Señor, por eso cuando tú y yo nos entregamos a Él, le estamos diciendo, Señor, queremos responder ante tu amor. No tenemos cómo pagarte. Porque la salvación no es por obra, es por gracia. Pero la mejor manera de responderte a ti y de decirte, Señor, gracias por tu obra en la cruz del Calvario, no es con palabras, no es con dinero, es con mi obediencia al Señor. Por eso el profeta Samuel le decía a Saúl, se complace el Señor más en la obediencia que en los sacrificios. Cuando tú lo obedeces al Señor, es tu mejor manera de darle gracias a Él.
Es tu mejor manera de decirle: Señor, me siento agradecido por todo tu amor, por toda tu gracia, por toda tu obra tan maravillosa en la cruz del Calvario. Y por eso hoy, Señor, te rindo mi vida en obediencia, en sacrificio. Entonces hoy aprendimos 5 razones por las cuales debemos ser obedientes a Dios. Primera, porque en nuestra obediencia estamos mostrando nuestra verdadera transformación. Segunda, porque en nuestra obediencia estamos evidenciando esa relación con Dios, esa relación de amor, de padre a hijo. En tercer lugar, porque nuestra obediencia ilumina un mundo lleno de oscuridad. En cuarto lugar, la obediencia trae gozo a nuestro corazón. Y en quinto lugar, nuestra obediencia a Dios hace que su sacrificio en la cruz del Calvario haya valido la pena. Es la mejor manera que tenemos de adorar, de exaltar al Señor. Mire, el apóstol Pablo decía: yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Reina Valera, pero el original dice que es vuestra verdadera adoración. ¿Saben? Nuestra verdadera oración no son las palabras, nuestra verdadera oración es cuando tú y yo rendimos nuestra vida, cuando tú y yo nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo y obediente en el altar del Señor. Por eso yo quiero invitarte para que hoy le digas al Señor: Señor, yo quiero responderte en amor. Perdóname si no he sido obediente a tu palabra. Perdóname si he sido caprichoso, si no he aceptado tu voluntad. Perdóname si no he sido fiel contigo en mi vida, en mi amor hacia ti, en mi tiempo para ti, aún en mis finanzas para ti. Dile: Señor, yo quiero vivir una vida de obediencia, porque esta es la mejor manera de demostrarte mi gratitud, de demostrarte mi adoración. Cantar es fácil, pedirle al Señor y aún orar es fácil. Pero ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Obediencia. ¿Qué es lo que el Señor está esperando en nuestra vida? Que le obedezcamos. Ahora termino con una ñapa. El obedecer al Señor, al final, ¿a quién beneficia? A nosotros. Recuerda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no solamente nos beneficia, sino alegra el corazón de Dios. En nuestra manera de honrarle, en nuestra manera de adorarle, en nuestra manera de decirle: Señor, tu obra en la cruz del Calvario no fue en vano. Aquí está nuestra vida que se rinde en obediencia, que se entrega. Eso que tú hiciste, esa sangre que derramaste, Señor, no fue en vano. Y no fue en vano porque por lo menos aquí hay una persona que quiere responder a ese amor, que quiere responder ese sacrificio en obediencia, en hacer tu voluntad. Cierra tus ojos. Señor, gracias por amarnos. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos sido negligentes a tu voz. Perdónanos, Señor, si no hemos respondido a tu gracia, si no hemos respondido a ese sacrificio tuyo y sencillamente seguimos pidiendo: Señor, dame, Señor, yo quiero, oh Señor, te pido que me des esto o aquello. Pero Señor, hoy queremos venir delante de ti en obediencia, entendiendo, Señor, que nuestra mejor adoración no son las palabras, que nuestra mejor adoración no es sencillamente ver este video, que nuestra mejor adoración es que nuestra misma vida sea testimonio de tu voluntad. Es que nuestro corazón, es que nuestra manera de vivir sea hecha tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en nuestra vida. Que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, que podamos vivir de acuerdo a tu propósito, que podamos vivir de acuerdo a tus caminos. Señor, gracias, porque solo tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque solo tú colocas en nuestro corazón el deseo de amarte, el deseo de agradarte, el deseo de servirte. Muchas gracias, Señor, porque también tú nos das el poder, la capacidad para hacer tu voluntad, para cumplir tus propósitos, para cumplir tu palabra en nuestra vida. Y por eso te alabamos. Espíritu Santo, llena nuestra vida, llena nuestro corazón, que podamos ser guiados totalmente por ti, Señor, que nuestra vida sea encaminada por tu gracia, que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de actuar, reflejemos tu nombre, glorifiquemos tu nombre. Que podamos ser ofrenda, olor fragante delante de ti, Señor. Que nuestra vida se rinda por completo ante ti, Señor. Que puedas decir de nosotros, como dijiste de tu Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Señor, que podamos alegrar tu corazón. Que con nuestra vida de obediencia podamos demostrarle al mundo que tú eres un Dios real. Podamos brillar en medio de una sociedad de oscuridad, en medio de una sociedad de rebeldía. Una sociedad que se ha olvidado de ti, Señor. Y qué bueno recordarles que tú sigues estando presente. Qué bueno recordarles con nuestra vida que tú eres un Dios grande y poderoso. Señor, úsanos como instrumento de tu luz. Úsanos, Señor, como luminares en este mundo. Que ellos puedan ver en nosotros tu voluntad perfecta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, muchas gracias por ser fieles al Señor. Gracias por estar ahí en sintonía. Gracias por compartir este video.
Muchas gracias por ser fieles al Señor, aún por contribuir para que esta iglesia se sostenga. Y déjeme recordarle la palabra del Señor sobre sus vidas, que Él dice que Él está siempre con ustedes, que nunca faltará en su mesa el pan, porque Él es el proveedor, que nunca faltará a la hora de dormir el descanso, porque Él es nuestra paz, porque saldrán adelante, porque el Señor nos ha hecho más que vencedores, para su gloria y su honra, y podremos ser testigos de su amor y de su gracia. Y si alguien se siente enfermo, crea que el Señor está ahí para sanarle. Ponga su mano ahí en su parte enferma y diga: Señor, yo creo en que tú eres un Dios hacedor de milagros. Yo creo en tu palabra que dice que por tus llagas fui curado. Y por eso, Señor, yo ahora oro por ese milagro tuyo. Y por eso ahora, Señor, yo proclamo tu palabra sobre mi cuerpo, sobre mi circunstancia, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea social. Señor, yo creo que cada circunstancia es una oportunidad para ver tu poder, para ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, les amamos de parte de mi familia. Queremos mandarle un abrazo grandísimo. Y yo sé que pronto nos volveremos a ver para seguir proclamando las grandezas y el poder de Dios. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.